Kamari kira sebenarnya tidak medima nyatu, boto ya ini nyatu, si dia bikin boto kok mau berusaha lo nyuti ya pasti ya menya ini muy ada mana ini gua ya ini tipe agak mau berusaha tipe macam ini dinyau reso gua kamari kihu pues gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos que se encuentran aquí presentes, y le damos las gracias a la compañera Judith que nos ha estado invitando y que es un gran labor que está realizando para que no se pierda la lengua de nosotros los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas tenemos también que aportar al mundo, a los otros países, porque nuestro lenguaje existe también ese lenguaje florido, y existe ese lenguaje en donde existe la flor, donde existe la luz, donde existe la esperanza, y nosotros como pueblos indígenas también tenemos conocimiento, también tenemos sabiduría, y eso queremos compartirlos a todos ustedes y a todos los que se encuentran aquí presentes. Pero algo bien importante es que se encuentran con nosotros muchos hermanos jóvenes que están aquí con nosotros y que quieren dar a conocer esa luz que existe en nuestros pueblos, esa luz que nos han entregado, nos han enseñado nuestros abuelos y nuestras abuelas. No se ha perdido. De repente creen que solamente existimos en los libros o en los centros ceremoniales que están por allá. Bueno, nuestra palabra es viva. Si los pueblos estamos presentes, pues es que estamos vivos, y es que nuestros abuelos existen y están aquí presentes. Pues eso es lo que queremos compartir, y pues hemos estado trabajando, haciendo muchas actividades con nuestros pueblos, y ojalá ustedes también entiendan y conozcamos que sí es cierto nuestra palabra, quien penetre en nuestro lenguaje, quien penetre en la sabiduría de nuestros pueblos, quien penetre en nuestra historia, va a respetar el universo, va a respetar la naturaleza. De repente nos invitan por ahí a mucha gente, cuidemos la